usted sabe que una oración es algo tremendo. Usted no me puede decir a mí que tú estás orando, porque orar es hablar, es conversar. Y yo no creo en una oración que simplemente sea, una cosa es petición, otra cosa es clamor, otra cosa es pedir auxilio y una cosa es orar. Orar es conversar con Dios, es establecer una conversación entre tú y tu amigo. ¿Qué Dios dijo? No voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo sin antes hablar con Abraham, mi amigo. Y papá me daba durísimo, pero es algo que muy pocas personas lo van a entender. Yo tomaba los golpes como que yo estaba sufriendo por Cristo. O sea, esos golpes que él me daba y que yo lloraba, yo lo tomaba como wow. No es golpe porque yo me porté mal. No es golpe porque yo hice algo malo. Es golpe porque yo acepté a Cristo y porque estoy sirviendo a Cristo. Saludos mis hermanos, este es su canal Enfocados en Dios, en su segmento Nuevo Creyente. Aquí estamos con un pastor, profeta, apóstol para las naciones. Santo. Wow. Cuando tú dijiste apóstol sentí como que se me erizaron los pelos. Qué gloria. Wow. Lo usa grandemente, un pastor que goza de mi respeto. Amén. Un hermano, una persona bien humilde, honesta. Hay muchas cosas que podría decir de él. Y estamos hablando del pastor José Heredia. ¿Cómo tú estás, hermano? Bueno, yo me siento bien, gracias al Señor, y es un gran privilegio y un honor poder estar en este segmento que está picante, viral, y que hay muchos hombres y mujeres de Dios que han estado aquí, y uno deseando estar aquí en este segmento también, mi hermano. Y ese varón que está ahí, que él me está viendo, se va a suscribir ahora mismo en el nombre de Jesús. Suscríbete, humano. Pastor, este es un segmento que nosotros aquí hablamos de la experiencia como nuevo creyente de todo ministro. Quisiéramos saber cómo fue su etapa a partir de la hora que usted aceptó el Señor como nuevo creyente. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo acepté a Jesús, yo estaba en una etapa de depresión, que quería quitarme la vida porque papi me dio una pela famosa y me dijo que me tenía que quitar la vida. Cuando yo acepto a Cristo, fue un peso tremendo que salió de mi vida. Una experiencia inolvidable. Mira por qué. Cuando tú vienes no creyendo en Dios, en el término de que para ti lo que existe son los demonios, para ti lo que existe es el sincretismo, amén, del vudú, de lo que sea, cualquier otra cosa que no tenga que ver con Dios, del ocultismo. Entonces tú tienes la experiencia que yo tuve, que fue una luz como esa que está allá, pero más fuerte, que me dio en la cara y me dijo: José Heredia Sánchez, yo te amo. Imagínate tú siendo libre en ese mismo instante, vomitar unos resguardos que tenías, sentir una cosa que te quemaba lo que tú tenías en la mano, y tú después de ahí irte feliz. Yo estaba feliz. O sea, es una felicidad que no se compara absolutamente a nada. Acepté a Cristo y no sabía lo que hice. Ojo con esto, porque acepté a Cristo pero no sabía lo que hice. Él me dijo que me iba a llevar a lugares que yo nunca pensé ir. Fue un encuentro tremendo. Todo lo que estaba en mi vida se fueron los espíritus que yo veía, se fueron todo. Y cuando yo voy llegando a mi casa, la gran sorpresa es que mi papá se dio cuenta que yo me convertí. O sea, yo no supe qué fue lo que hice, pero mi papá sí. Y mi papá me dijo a mí, la primera palabra que me dijo a mí fue: ¿y tú te convertiste? Tú sabes, transformado con sus espíritus. ¿Te convertiste? ¿Quién te dijo a ti que te convirtiera? O sea, fue un choque, pero fue tan fuerte lo que yo sentí que como que te pasaba por encima. La mayoría de las personas que son nuevos creyentes o que pasaron por la etapa de nuevo creyente saben que cuando tú te conviertes por la primera vez, no importa lo que te hagan, no importa lo que digan, es algo que no tiene como sentido lo que te están diciendo. O sea, las personas te atacan, te hacen la guerra, se levantan contra ti y tú lo disfrutas. Es la única etapa de la vida que tú disfrutas sufrir por Cristo. Y háblame de algo. ¿Cómo estaba tu relación con tu papá antes de tú ser cristiano? Bueno, mi relación con mi papá, porque mi papá era una persona muy abrusca. Mi papá siempre ha sido una persona brusca, pero él siempre estuvo al pendiente de mí cuando yo me llegué a él, porque yo no vivía con él desde mi niñez. Llegué a él a una etapa y él siempre estaba pendiente de mí, pero no era una persona de que amorosa ni nada por el estilo. Él era de esos tipos de personas que lo que te daban lo que tú necesitabas, pero no había amor. Por eso es lo tremendo de Jesús, porque Cristo me dio algo que yo nunca había sentido: amor. O sea, yo sentí un amor de un padre
¿Tú sabes lo que es Cristo? Decirte que te ama, que puede cambiar tu estilo de vida. Cuando tú por mucho tiempo buscaste la manera de cambiar por muchas cosas que muchas ataduras, muchas cosas extrañas, porque yo desde mi niñez he estado siendo atacado por espíritu, atacado por diferentes tipos de cosas. Entonces cuando Cristo llega a mi vida, me hace entender que mi papá no me ama porque no tiene lo que yo tengo. Dios mío. Y yo sé que hay muchas personas que se convirtieron a Cristo y sus familiares se levantaron y que están teniendo dificultad en su casa. Usted tiene que entender que lo que Dios quiere hacer contigo es rápido. Si tú estás teniendo problemas en tu hogar, tu papá se está levantando, no quiere que tú vayas a la iglesia como pasó conmigo, eso quiere decir que lo que Dios va a hacer contigo es gigantesco. Lo que Dios va a hacer contigo es grandioso, grande. ¿Por qué? Porque Dios ha probado de que tú eres la persona correcta para llevar gloria. Wow. Gloria al Espíritu Santo. Entonces, llegaste a tu casa, te recibió tu papá, ¿sí? Bruscamente. ¿Y qué pasaba cuando tú retornabas a la iglesia? Cuando yo iba para la iglesia, era un lío, porque yo tenía que esperar que papi no estuviera ahí para yo irme. ¿Tenías restricciones para ir a la iglesia? O sea, era que mi papá tenía problemas con el horario de yo llegar. Porque usted sabe que antes los muchachos no salían de casa. Pero que yo no era de que un muchachito de que cualquiera o común, ¿me entiendes? Yo siempre fui un joven despierto, hice cosas no muy agradables y siempre aprovechaba cuando él no estaba ahí para hacer mis cosas. Pero que cuando tú te conviertes, el enemigo siempre busca la manera de troncharte. ¿Tú me entiendes? Cuando tú te conviertes, no es lo mismo. Cuando yo iba a la iglesia, que yo iba, usted sabe que cuando te vas a la iglesia como nuevo creyente, tú no quieres irte del culto. Entonces te ponen un horario. No, tú no puedes estar aquí. Tú no puedes pasar de las 9 o de las 8:30. Tú tienes que estar aquí temprano. Pero los cultos empiezan a las 7:30. Cuando tú llegas al culto, porque no es como los cultos de ahora, que hay muchas cosas. O sea, la iglesia de ahora no se parece absolutamente nada a esa iglesia cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, los cultos eran con pandero, tambora. ¿Tú me entiendes? Había un varoncito con una maraquita o algo así, de la pastora Laura Rijo. Era una tamborita y unos panderitos. Pero se daban tan gloriosos los cultos. Desde que iniciaba la oración, desde el culto de altar, tú no te querías perder nada porque es que tú tenías una hambre. Entonces tú llegas a la iglesia y cuando ya Dios se va a manifestar, tú miras el reloj. Me acuerdo un relojcito Casio que yo tenía. Y tú miras el bendito relojcito y ya son las 8:30. ¿Quién quiere irse? Y tú estás ahí, gloria a Dios, y Dios moviéndose. Y manifestaciones. Había un señor que cada vez que estaban en la iglesia, él no oraba, no ungía con un aceite, que tú sentías la presencia del Señor. Algo terrible. Y tú veías a todo el mundo danzando, hablando en lengua, y tú querías quedarte ahí. Y de repente eran las 10. Dios mío, y ya tú sabes que tenía un problema. Ya tú sabes lo que te esperaba en la casa. Te esperaba una pela. Y la pela de mi papá no era una pelita de que mi hijo toma, no. Era un hombre brusco que te daba de tal manera que tú sabías quién te dio. Porque es una persona desde esos tiempos antiguos, esa gente de los tiempos de Trujillo, que no le interesaba cualquier cosa, te daban golpes como que si tú fueras un animal. Y papá me daba durísimo. Pero es algo que muy pocas personas lo van a entender. Yo tomaba los golpes como que yo estaba sufriendo por Cristo. O sea, esos golpes que él me daba y que yo lloraba, yo lo tomaba como wow. No es golpe porque yo me porté mal. No es golpe porque yo hice algo malo. Es golpe porque yo acepté a Cristo y porque estoy sirviendo a Cristo. Y como yo leí que los apóstoles pasaron por una dificultad, yo no sé si usted se acuerda del texto de Pedro, que después de haber sanado a un hombre, un cojo en el templo de Hermosa, después de hacer ese gran milagro, ¿qué hicieron con él? Dice que lo agarraron y lo llevaron ante los ancianos y prácticamente lo golpean. Y dice que cuando terminan, lo asoltaron. Dice que Gamaliel intervino, lo sueltan y dicen que ellos se van gozosos. ¿Sabe? La única forma de que una persona se alegre y se goce de las dificultades es cuando el primer amor en él está activo. Porque nada apaga esa llama. Es una hambre. Tú quieres saberlo todo. Quiere verlo todo, quiere conocerlo todo. Tú quieres saber cómo orar, tú quieres orar más tiempo, quieres saber qué es lo que el ayuno. O sea, es algo complementario. Mi papá me golpeaba, pero él no se daba cuenta que los golpes que él me daba me aferraban más a Jesús. Dios mío. Y entonces, ¿cómo lograste vencer con este impedimento que tenía en tu casa? Bueno, el impedimento llegó a tal forma de que mi papá me botó de casa. Mira qué es lo que pasa. ¿Qué edad tú tenías? Bueno, yo tenía como 14 años. Como 14, así, 14 y medio, sí, casi. ¿Y cuándo
Mi papá, me acuerdo que él me dio una pela, como siempre. Yo cogí para Boca Chica. Yo escuché una voz. Una ocasión yo estaba leyendo la Biblia. Yo viví en Bávaro casi toda mi vida. Para Boca Chica. Mami y papi tenían una casa en Boca Chica. Desde que yo era pequeño, que yo era muchacho, yo siempre he entendido que cuando tú tomas una decisión, tú la tomas firme. Yo siempre he tenido ese carácter de que mis decisiones eran firmes. Yo decidí servirle al enemigo y le serví. Tomé una decisión firme, aunque en su principio no era así. ¿Me entiendes? Pero ese es otro testimonio. Cuando yo acepto a Cristo, yo fui firme. Porque yo dije, yo quiero ser cristiano, quiero hacer la voluntad de Dios, y fui firme en lo que tomé, la decisión que tomé. No había marcha atrás. Yo leí un texto bíblico que decía, sal de tu tierra y de tu parentela. Ojo con esto para la gente que me están escuchando. Cuando yo leí ese verso, yo no tenía, o sea, estaba pasando por dificultad, pero yo no pensaba que me iban a sacar de mi casa. Y leo el texto, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, el texto de Abraham. Y yo lo tomé como mío. Y al otro día se arma la trifulca con mi papá. Ah, pues tú crees que el hombre aquí de esta casa eres tú. Que lo que tú crees aquí no te va a hacer lo que tú quieras. Y etcétera. Si tú vas a ser cristiano, dalo. Pero no aquí. Ya usted sabe. Un muchacho de casi 15 años. Un tiempo en el evangelio, yo me convertí de 13 para 14. Ya estoy bautizado. Me doctrinaron. Porque para bautizarme fue una guerra. Yo tuve que bautizarme atento a mí. Porque papi decía que el pastor no había venido a hablar con él, que no me puede bautizar, que si yo que para ti. Y yo sabía que él no me iba a bautizar, no me iba a dejar bautizarme, porque no quería que yo fuera cristiano. Entonces cuando yo agarro mi guagua, yo no tenía nada de dinero. Yo tenía como para el pasaje nada más, yo nada más tenía el pasaje nada más. Y yo agarro mi guagua para aquí, para Boca Chica. Para Boca Chica, hermano. Llegaste a Boca Chica, te congregaste de una vez. Oye, ¿cómo lo hizo Dios? En Boca Chica un hombre llamado Wilson, que es primo hermano de mi esposa, Wilson, un hombre tremendo, me encontró. Yo estaba con mi mochila cerca de donde papi vivía. Yo no sabía para dónde iba. Y Wilson me fue al encuentro y me llevó para su casa. ¿Pero qué casa? Wilson estaba pasando por un proceso, su esposa por igual. Es como la viuda ayudando al profeta Elías. Y él me alojaron en su hogar. Y fue algo tremendo porque, oye, eso donde yo fui a caer. Yo no pensaba que en ese hogar donde yo iba a caer, de ahí salía mi esposa, Elizabeth. O sea, de esa familia, de la familia de Wilson, viene Elizabeth. Oye, cómo Dios lo hace. O sea, hay procesos que tú no le entiendes. Claro. Aquí hay personas que están pasando procesos y lo ven difíciles. Ah, que yo no tengo trabajo. Ah, que yo no consigo nada. Ah, que nadie me ama. Ah, que nadie me quiere. No, hermano. Pasa tu proceso porque el proceso lo que está haciendo es conduciéndote al lugar correcto. Si mi papá no me bota de casa, yo conozco a Elisa. Si mi papá no me bota de casa, yo fuera pastor en Boca Chica. Si mi papá no... Wow, siento a Dios. Si mi papá no me bota de casa, yo estuviera mis hijos hoy. Si mi papá no me bota de casa, yo estuviera sentado aquí hablando contigo. O sea, la premisa de absolutamente todo fue la oposición de mi padre para que yo fuese cristiano. Es lo que produjo que yo estuviera aquí. Cada una de las situaciones que yo pasé ahí en la casa de Wilson, que yo me metí en ayuno y oración. Me acuerdo que nosotros nos metimos a casi 21 y pico de días de ayuno y pensábamos que íbamos a terminar temprano y terminábamos tarde en ese ayuno haciendo liberación a gente. Ahí yo aprendí lo que era la liberación. Antes de tú operar en liberación, ya tú viniste con cierto conocimiento, me imagino, de Bávaro. Claro, mi pastora Laura Rijo y otro pastor, hombre de Dios, amén, Pascual Borrer, me enseñaron bastante. ¿Tú llegaste a Boca Chica ya sabiendo predicar? Sí, yo llegué a Boca Chica ya sabiendo predicar. ¿Te acuerdas de tu primera prédica? Mi primera prédica. Mi primera prédica fue en Bávaro, Punta Cana, en la calle. ¿Cómo te fue? Ay, me fue bien, pero ay, qué nervio. Ay, lo hice. Lo que pasa es que todo el mundo tiene que entender que la primera vez que tú predicas,
hay unos nervios, Dios de Abraham. Porque es que tú no vas a hablar de ti, tú vas a hablar de Jesús. Tú tienes una ansiedad. Primero, aparte de los nervios, como una ansiedad. Porque tú quieres que llegue, pero no quieres que llegue. Tú quieres que te entreguen, pero no quieres que te entreguen. Es como que... y entonces, para el colmo, tú sabes que alguna vez en la iglesia hay un hermano que coge el micrófono, el que más se prende, y empieza... Y había un varón que cantaba alabanza. Un hombre de Dios que está fuera del país. Ese hombre cantaba de una manera tan terrible. Y él cantó una alabanza. Él habló del premio Nobel de la Paz. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel de la Paz a mi querido amigo? Él cantó eso, creo que fue de Malmerto Martínez. Cuando él empezó a cantar, la atmósfera se cargó de una gloria pesada. Imagínate tú que después de esa gloria, ningún nuevo creyente quiere predicar después de una gloria. Ahora yo lo entiendo, que es bueno que el ambiente esté así. Una presión sobre ti. Claro. Y eso de cierta forma te intimida. Sí. Entonces, esa persona, entonces yo le voy a predicar en la calle, estando ahí hombres que predican, como un varón llamado Corporán, un hombre que fue uno de mis instructores, un hombre de Dios, y otras misioneras también, y mi pastora, esa gente que son gente que tenían denuedo, y tú paraste. Hermano, cuando yo me paré ahí, la pierna me temblaba. Yo me acuerdo todavía donde yo prediqué. La iglesia estaba por el hoyo de Friusa cuando eso, metiéndose por una esquina. Bueno, sigue ahí mismo, pero estaba en una casa. Porque primero salió de una casa, fueron a otra. Y yo prediqué un poquito más para arriba de la iglesia. Me acuerdo por ahí que habían unos morenos. Y yo estoy ministrando. Y los morenos atentos. Y todo el mundo atento. Y yo predicando, hermano. Temblando como un niño. Y hermano, es la historia. Porque cuando tú no tienes mucho conocimiento de prédica, tú lo que tomas una historia y la empiezas a narrar. Yo me acuerdo que yo como que prediqué de la historia del hijo pródigo. Y yo lo que hice fue narrar una historia. Porque no tenía ciertas bases que tienen personas cuando no tenía hermenéutica, no tenía manejo de la homilética. Ya cuando tú tienes cierto conocimiento con un versículo tú lo haces. Claro. Pero ya cuando tú estás iniciando tú tienes que literalmente leer la Biblia. Leer la Biblia. Yo empecé a dar un reencuentro bíblico. Yo empecé con el hijo pródigo. Saqueo nunca se queda. Saqueo el publicano, la mujer de flujo de sangre, el tipo del ciego, el joven rico. Y yo busqué la Biblia entera. Yo pensaba que iba a terminar de una vez. Y pasé la noche bla, 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 hablando. Y dije, y yo imagino los hermanos ahí como que ni siquiera cuándo va a terminar. Porque no hay una gente. Ahora mira la ventaja que tiene el nuevo creyente. Es que nadie te va a juzgar. Tú eres nuevo creyente. O sea, tú no tienes problema. Nadie tiene problema en la mente de que con qué él va a venir. No, porque tú eres nuevo creyente. O sea, todo lo que tú hagas te lo aplauden. Porque eres como un niño. Imagínate que un niño esté cantando una alabanza. Tú te sorprendes porque es un niño. Eso pasa con el nuevo creyente. Los hermanos dijeron, wow, tremendo mensaje. De ahí yo empecé a predicar. De ahí para allá yo era el predicador favorito. Wow. Pero yo sé... Con la suerte de que te aprobaron. Me aprobaron. Sí, porque tenía personas de verdad captadores. Una de las cosas que los pastores tienen que hacer es que no se atrevan a menospreciar al que está predicando por primera vez, porque nunca más va a predicar. ¿Tuviste competencia dentro de la iglesia? Sí, vi competencia, pero yo no tuve. No, yo no tuve competencia en mi principio. No tuve competencia porque es que yo tuve mentores. ¿Me entiendes? Ese ministerio que está en Samaria ahora, no sé si continúan, que era la campaña del desierto, que era un ministerio del pastor, de un ministro, amén, que yo lo llamo mi padre. Porque fue un mentor para mí, él junto. ¿Dentro de la iglesia tú no tuviste levantamiento? Dentro de la congregación no, porque mi pastora, en mi principio, mi pastora fue una mujer con mucho tacto. Laura Rijo. Amén. La pastora Laura Rijo tenía mucho tacto. Y el pastor Pascual Borrer también, que fue de gran bendición para mi vida. Tuvieron mucho tacto. No tuve en mi principio esos levantamientos. Mis levantamientos fueron ya después de ser nuevo creyente. Tuve cierto levantamiento fuerte. Pero mi levantamiento personal o per se era con mi propio yo, con ciertas personas alrededor no cristianas. Y con bueno, sí tuve un levantamiento con una persona. Porque cuando tú sabes, cuando tú vienes por primera vez al evangelio, antes no es como ahora. Ahora todo es ropa. El evangelio de ahora se trata de una manera de vestir.
Antes no todo era ropa. La gente no se enfocaba en ropa. La gente se enfocaba directamente en la vida y te enseñaban a través de la palabra y tú ibas tomando. Entonces, una ocasión, una persona que se sintió como mal porque me vio, yo jugaba béisbol aquí en Boca Chica. Me acuerdo, ya yo estaba en Boca Chica. Yo jugaba béisbol y se sintió como mal porque me vio en el béisbol. Tú te pones un pantalón corto para correr. Sí. Y me vio jugando béisbol y ya que vio que yo era un predicador, un profeta que Dios estaba usando, se sintió mal. Oye, ¿qué es lo que hace un profeta con pantalón corto? Y yo le dije a él, pero es que Dios no ha tratado conmigo y tú tampoco me ha dado ni un peso. Porque yo era todavía Dios no me había cocinado. Un tipo que no está cocinado, todo crudo. Yo le dije así pedantemente, pero Dios no me ha dado ni un peso a mí. Digo, tú no me has dado ni un peso y tú nunca me has comprado ropa. ¿Por qué tú te estás metiendo con mi ropa? Tú no estás viendo que lo que yo estoy haciendo, yo estaba corriendo cuando eso, por la playa de los pescadores, por esa área, y me metí por Costa Blanca, ahí en Boca Chica, y estaba corriendo, pero yo corría, yo jugaba cuando eso con una señora llamada Margot. Y ese señor me vio y en vez de aconsejarme como con tranquilidad, me dijo con una manera despectiva. Y eso me hizo, porque al nuevo creyente hay que tener mucho cuidado porque tú le puedes crear rebeldía. Porque el nuevo creyente es un niño. Y hablando de ropa, ¿cómo tú vestías en el mundo? ¿Y cómo fue esa transformación de tú vestir en el mundo de una forma y luego cambiar a la otra? Bueno, miren, hay algo principal y que le agradezco a la pastora Laura Rijo. Y fue que nunca, jamás tocó el tema de la ropa conmigo. Si la pastora Laura Rijo, amén, o el pastor Pascual Borrer y otros pastores que tenía alrededor me hubiesen tocado el tema de la ropa, puede ser que yo no hubiese sido lo que soy hoy. No me tocaron el tema de la ropa, pero cuando yo fui adentrándome y conectándome con el Señor, me di cuenta lo que Él quería para mí. Mientras más tú te acercas con el Señor, mientras más cerca tú estás con Él, más cosas tú vas dejando. A la mayoría de las personas alrededor tuyo te van a decir, no, pero tú te estás convirtiendo en un religioso. No, lo que pasa es que tus cercanías con Dios produce eso. Porque mientras Moisés estaba lejos, Dios no le habló, solamente vio la zarza. Hay personas que solamente ven la zarza, pero la zarza no le habla. Pero cuando tú te acercas a Dios, hay cosas que el mismo Dios te va a quitar. Hay cosas que Dios te va a decir, mira, no me agrada esto, no me agrada lo otro. Yo me acuerdo que una ocasión, después de ir a la iglesia con los pantalones Joe, acuérdense de antes que la ropa que se usaba era ropa ancha y ropa que llegaban hasta aquí. Y yo tenía me acuerdo, un Kelly medio africto y a mí nunca me dijeron que me lo quitara. Cuando yo llego a la iglesia, mientras voy conectando con Dios, un día me vi feo. Oye, un tipo que tú le ponías un zapato, era en tenis. Yo no usaba zapatos, Nike Crocker, cosas así, Adidas, que estaba, no a Nike Crocker, Adidas, era que estaba bateando en esos tiempos. Adidas. Fue doloroso tú dejar eso atrás. Varón, yo tenía ropa nueva. Mi papá y la gente en Mauro Punta Cana son testigos. Mi papá me compraba ropa todos los sábados, mi mamá, porque conseguían dinero. Yo era el que más con mejor ropa iba a la escuela y con más cuarto yo iba a la escuela. Yo siempre he sido una persona que mi familia eran pudientes económicamente. O sea, yo no pasé de qué trabajo en cuanto a la parte económica cuando yo llegué de mi papá. Entonces, ¿qué le digo? Cuando yo me fui a la iglesia una vez que estaba medio Joe y yo me veo ridículo, me veo feo, oye. Un tipo con una ropa carísima encima. Yo tenía un pantalón que usaba, que tenía a Biggie Small. Biggie. Sí, había un pantalón que yo usaba, que tenía Biggie. Y tenía yo a Biggie aquí. Y tenía una venda de Tupac. Y otra venda aquí de Tupac. Y uno, me acuerdo, una Timberland. Ya tú sabes, yo estaba ápero. Y yo tenía claro, varón. Y un bling bling. Yo siempre tenía mi bling bling. Yo no lo mostraba, pero yo tenía un bling bling. Yo me lo guardaba adentro, pero yo tenía un bling bling de oro que mi tía me trajo de fuera. Yo tenía una Timberland nuevecita, negra. El poloché que yo tenía arriba era negro y el pantalón es fuerte azul, con una venda negra y otra venda aquí, negra también. Y Dios fue tratando conmigo. Cuando yo llegué con ese flow a la iglesia, que yo vi todo el mundo, o sea, eso fue un par de días, eso fue como, ¿cómo te digo? Yo duré como 4 o 5 meses
Cuando yo vi que todo el mundo estaba como con ese flow y esa cosa, yo dije, espérate, tengo que ponerme una ropa más decente. Entonces yo iba con un jean un poquito más decente. Porque antes el pecado era andar ancho. ¡Ah! ¡Ah! Antes el pecado era andar ancho. Sí, porque esa era la moda de aquellos. Sí. Antes tener una ropa muy ancha era pecado. Escucha el misterio. Antes tú ibas a la iglesia con una ropa, de que con un pantalón, aunque sea de tela, usted tenía que vestir con un pantalón más ceñido. No de que ceñido al cuerpo, de que mostrando nada. Pero antes, la ropa ancha eran pecado. Cuando usted estaba, cuando usted estaba en el suyo, yo no le dije nada a Wester. Entonces, Por favor, contrólate. eso tú desataste eso y eso va a desatar. No, porque es así, hermano, míreme. Antes, Lo que se persigue es la moda. es la moda lo que se persigue. Porque antes la ropa era ancha y los poloches eran anchos. Las camisas que la gente usaba. Yo no sé si tú te acuerdas de unos jackets jeans anchos que se usaba con unos t-shirts. Todo era ancho. Eso se perseguía antes. ¿Me entiendes? Y otra cosa también que porque antes se vestía con unos pantalones medio campana. Los pantalones eran medio campana abajo, pero fino arriba. Y el afro, y el fleitó, y la cosa, con el poloché de cuello. Entonces, dentro de la iglesia, la ropa entonces no se usaba tan ancha para que tú no te parecieras al mundo. Tú sabes, la ropa un poquito así normal, que cayera, que no fuera muy pegada al cuerpo, que no mostrara tu escroto, pero tampoco tan ancha. Pero entonces yo fui con un pantalón de tela que tenía mi papá. Yo era flaco. Imagínate tú un hombre flaco con un pantalón de tela de su papá. Anchote. Entonces cuando yo fui me miraba medio raro. Varón está como cocolo, con una camisa. Yo me acuerdo con eso. Yo tenía una camisa manga larga de la Chacabana, manga larga que me llegaban hasta aquí. Me llegaba hasta aquí. Y ya tú sabes, con un flow y unos zapatos de esos que brillan muchísimo. Sí, ya tú sabes. Y yo fui con mi flow. Y tú sabes, yo dejé mi venda, me empecé a quitar la venda porque me veía ridículo. Me recorté un poquito y me hice, me acuerdo cuando eso, yo creo que yo me hice un fade. Y me quité un poco el pelo acá y me hice un fade porque estaba de moda en esos tiempos el face. La gente que se recortaba bajito. Sí, entonces yo me hice un fade, pero estaba más moderado. Nadie te atacaba por un fade en ese entonces. Cuando yo estaba en la congregación, no te atacaban por eso. Allá te atacaban porque si tú tuvieras, porque antes se usaba el Kelly, que tú te ponías un glass, los rolitos, el Kelly, eso es lo que usaban los tigres. Los tigres no usaban face en ese momento, sino los rolitos. Los rolitos. Quienes usaban más bajito, estilo policía, etcétera. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, me miran medio raro porque tengo una ropa muy ancha. Pero era lo que yo tenía. Y empecé con mi ropa ancha. Pero no, me miraron raro, pero no me atacaron. Sino que simplemente dice, bueno, él está cambiando la vestidura, pero lo tiene más ancho. Después, cuando mi papá, cuando empecé, que me dieron dinero, entonces yo compré algo que iba conmigo y lo llevaba a un sastre que me ayudara. Por ahí por donde una iglesia de los haitianos, ahí en Bávaro, Punta Cana, que había un sastre. Wow. Y cerramos esa parte, porque ya yo entiendo que tu transformación fue en base al entorno. En base al entorno. El entorno te llevó a tu... Sí, porque lo vi extraño. Me vi extraño y me sentí medio como raro en medio de ese entorno. Sí, no, porque cada lugar tiene su ética. Y cuando tú vas a un lugar, tú mismo sientes la reprensión de que tú no estás adecuado para el lugar. No tan solo eso aplica para la iglesia, es para muchísimos lugares. Sí, para cualquier lugar. Cuando tú no puedes ir en traje de baño para el banco. Así es. El banco tú ves la gente ensacada, ves la gente vestida oculto, y muere la fiscalía, y muere la policía, que tienen su ética de vestimenta. Sí. Igual que en las bodas, todo lugar tiene su ética de vestimenta. Eso no hay ni siquiera que explicar. Así es. Pero entonces, ¿cuál fue tu primer don? ¿En qué don tú operaste? En lo profético. ¿Tú operaste de una vez profético? En lo profético. Eso es una de las cosas que más me llegó fuerte, lo profético, el don de visión. Yo veía, porque tengo un asunto, y es que desde pequeño yo veía los espíritus.
Entonces ese don de visión y lo profético se conectaron y Dios empezó a revelarme con el don de sueño. Yo empecé a soñar cosas. Yo me soñaba con el mundo espiritual. Casi la mayoría de las cosas que hoy yo vivo, yo lo veía en sueño, porque Dios me hablaba a través de los sueños. Entonces, eso es lo que es el sueño y lo profético, o sea, el ambiente profético. Yo me identificaba mucho con Jeremías. Yo me acuerdo de una ocasión que yo estoy leyendo la Biblia y me encuentro con ese texto. Que desde el vientre de tu madre yo te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando yo me encontré con ese texto, yo sentí como que Dios me estaba hablando a mí y los ojos se me abrieron. Yo llegaba a los lugares y Dios me mostraba, me decía, mira esto, mira esto. Y era como algo tan raro. Yo me le acercaba a los pastores o a los líderes y les decía, Dios me habló de esto. Entonces los pastores, no sé, yo he tenido como esa oportunidad de que yo no he tenido ese rechazo en cuanto a mi palabra profética. ¿Tú no tuviste nunca miedo de tú dar una profecía a alguien? ¿Nunca de equivocarte? No tenía miedo porque yo tenía un nivel de seguridad. Recuerda que cuando tú vienes del ocultismo, tú sabes diferenciar entre lo que es Dios y el mundo espíritu y el mundo contrario, o lo que es tu carne. Porque ya tú vienes con un discernimiento. Por eso usted nota que cuando las personas vienen del bajo mundo, cuando vienen aquí son predicadores rápidos. Son profetas de una vez. Porque es que ya conocen, ya están en el mundo. Son un poquito más dinámicos. Cuando tú tienes experiencias espirituales previo a tu arrepentimiento. Sí. O sea, tu nivel de fe cuando tú llegas al evangelio es más fuerte. Así es. O sea, tú puedes ver las cosas más claras. Que lo que los demás ven. Sí, cosas que le cuentan a un nuevo creyente que no tiene experiencia en el mundo espiritual. Así es. A ti no te cuesta nada porque tú vienes ya con experiencia en el mundo espiritual. Claro, y aparte de tú vienes con una sentencia. Dejaste un enemigo. Porque el mundo espiritual te ve como traicionero, el mundo oculto. Y la persecución del enemigo te lleva más rápido. Claro, tienes que meterte. Te obliga a meterte con Dios y a correr. O sea, mientras más persecución tú tienes, más tú te metes con Dios porque ya tú no tienes alternativa. Tú sabes que si te sale te van a desguayangar. Tú sabes que si te doblaste te van a enderezar los demonios. Te van a dar tu fuetazo. Entonces tú tienes que mantener una vida recta porque tú sabes dónde tú vienes. Por eso yo no creo en ciertas personas que me dicen que vinieron del satanismo y están estafando. Que vinieron del satanismo y están haciendo cosas raras. Porque es que tú sabes que te van a matar. No, y que tú estás obligado ya a vivir bajo presión. Claro. Tienes que acostumbrarte a vivir bajo presión. Porque si tú vienes de ahí, es como tú dices, tú dejaste un enemigo. Claro. Y el que tiene un enemigo en la calle, ¿cómo es que anda? O moca. Moca. Así es. Anda con cuidado. Entonces eso pasó contigo. Yo andaba con cuidado. Mira, yo tenía, no todas las reuniones yo estaba, me gustaba mucho ir a los montes. Me gustaba mucho, siempre los hermanos siempre me decían, tú eres muy serio. Al principio yo después empecé a reírme, tú sabías, para compenetrar, tú sabes, para poder ser un ambiente diferente. Pero yo en mi principio siempre fui un muchacho que se conectaba con gente adulta. Porque yo siempre he entendido que los adultos tienen maná, tienen perlas que ellos sueltan. Y si tú estás ahí, tú la puedes recoger. Cuando tú estás con una persona adulta en el espíritu, porque hay personas que son adultas en la carne, pero no son adultas en el espíritu. Pero cuando tú estás con personas adultas, tú aprendes, tú absorbes. Yo fui siempre un absorbedor, porque yo soy una esponja. Todavía sigo absorbiendo. Hay personas que yo sigo absorbiendo de ellos. Sí, porque hay personas que tienen mucho que decir, pero a veces es mejor mucho escuchar que mucho que decir. Así es. Porque cuando tú escuchas, tú aprendes. Pero cuando tú hablas, tú enseñas. Pero a veces es mejor aprender que enseñar. Así es. Porque para tú enseñarte, primero tienes que aprender. Así es. ¿Es así? Sí, claro. Por eso es que alguien tiene que enseñarte, alguien tiene que instruirte. Porque ¿cómo serán enviados si nadie lo envía? O sea, nosotros tenemos que tener la mayor capacidad de ser corregibles. Una de las cosas que puede ayudarte como nuevo creyente es mantener los pies sobre la tierra, entendiendo que tú no eres más que nadie. Porque si Dios no te entrena aquí, no podrás resistir las alturas. Nosotros acabamos de hablar de Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia? Ser rápido para qué? Para oír y tardo para hablar. Tardo para hablar, pero primero menciona oír primero. El oír primero. Y tardo para hablar. Y todo como que se congenia. Primero tú tienes que aprender y después tú tienes que enseñar. Y entonces, Heredia, ¿tú recuerdas cómo fueron tus niveles de oración cuando tú iniciaste? Te digo algo, yo no soy, actualmente, yo no soy ni la cuarta parte de lo que yo era cuando empecé. ¿Tú oraste de una vez por horas?
horas de una vez. Yo me volví adicto. Fue tan fuerte el ayuno y la oración que cometí errores por falta de conocimiento. De tal manera que hoy, cuando como, tengo que tener mucho cuidado con el estómago. Porque yo ayunaba por ayunar. Y yo sé que muchos se van a identificar con eso. Es algo como que yo le pregunté a mi pastora cómo era que se obtenía la unción, y yo le estaba preguntando cómo es que se obtiene la unción. Y me dieron ayuno, oración y silicio, búsqueda. Hermano, yo empezaba a botar la comida. Mi papá y mi mamá pensaban que yo comía, yo no comía, yo la botaba. Y me ponía a orar. Una de las oraciones más profundas mías en mi vida, gracias Señor, que la perdí ese hilo, porque no puedo decir que no lo he perdido, pero perdí el hilo hace un tiempito hacia acá, por causa de que he tenido que salir a grabar a otros lugares, he tenido que salir a cosas. Entonces, cuando tú llegas a predicar, tú llegas cansado y no puedes dar lo máximo de la hora de oración. Pero mi costumbre de orar es de 12 de la noche a 6 o 7 de la mañana. Yo acostumbré mi cuerpo desde un principio a hacer eso, a amanecer de rodillas, sin tener sueño al otro día. ¿Qué tú le aconsejarías a la persona que se le hace difícil orar, que tienen batalla, que simplemente a veces no saben qué orar, qué pedirle a Dios para durar tantas horas orando? El problema está, hay una base principal que yo enseño. Yo enseño que una cosa es ser hijo y otra cosa es ser amigo. Los hijos tuyos no hablan contigo ciertas cosas, pero hay cosas que no las hablan. Los hijos tuyos se acercan a ti cuando quieren algo, pero no se acercan a ti cuando tú necesitas hablar con ellos. Se acercan a ti cuando quieren algo. A la iglesia le ha enseñado que Dios es su padre, no le ha enseñado que Dios es su amigo. Entonces los padres no hablan con sus hijos. Y cuando hablan con ellos es para corregirlo, porque hay un temor, hay un cerco, hay una limitante. Hay cosas que tú no le vas a decir a tu hijo, pero ¿a quién tú se lo dices? A tu amigo. Entonces el cristiano siempre va de Dios como hijo. ¿A qué? A pedir. Empieza diciendo, Señor, dame. O Señor, tú eres bueno, tú eres amoroso. ¿Pero para qué? Lo mismo que hace tu hija contigo. Lo mismo que hacen tus hijos contigo. Elogiarte para después quitarte. Entonces, Dios, para tú poder tener una relación íntima en cuanto a la oración, tú necesitas llegar al nivel de ser amigo de Dios. Amigo de Dios te hará a decirle de todo a Dios, porque tendrás un nivel de apasionamiento y de amistad, de tal manera que la oración no será, amén, aburrida, porque tú estás hablando con un amigo y ese amigo te está hablando a ti. El problema de mucha gente es que no esperan tampoco que Dios hable, nada más hablan ellos. Pero cuando tú esperas, hay un tiempo de espera. Wow, se me van. O sea, hay un tiempo de espera. Tú tienes que esperar que Dios hable también, porque Dios te quiere hablar. Dios te habla. Guarda silencio un momento y tú verás que de repente te va a venir un sueño. Cuando te duermas, ahí viene Dios a hablarte. O te saca del cuerpo, o te da una visión, o te habla audiblemente, o hace algo. Pero Dios quiere hablarte. Pero si tú estás como una carretilla, porque usted sabe que una oración es algo tremendo. Usted no me puede decir a mí que tú estás orando, porque orar es hablar, es conversar. Y yo no creo en una oración que simplemente sea, una cosa es petición, otra cosa es clamor, otra cosa es pedir auxilio y una cosa es orar. Orar es conversar con Dios, es establecer una conversación entre tú y tu amigo. ¿Qué Dios dijo? No voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo sin antes hablar con Abraham, mi amigo. O sea, cuando tú eres amigo de Dios, Dios no hará nada sin hablar contigo, porque Dios conversa contigo. Cuando tú tienes un nivel de amistad, tú puedes aconsejar a Dios. Cuando tú tienes un nivel de amistad, no hay nada que pase que tú no te des cuenta. Cuando tú tienes un nivel de amistad, tú ves cosas que pasarán en 10 años tú estando aquí. Cuando tú tienes amistad con Dios, tú estás sentado juntamente con Dios en lugares celestiales. Shama. Cuando tú tienes amistad con Dios, es que no hay problema, porque el problema es que no hay problema. Cuando tú tienes amistad con Dios, tú tienes una dimensión tan fuerte, tan profunda, que tú no te jasta de hablar con Dios. Tampoco puedes ser altivo ni prepotente, porque tu unidad con Dios el altivo y prepotente es porque tiene necesidad, pero cuando tú estás con Dios no hay necesidad. O sea, la necesidad no existe, porque tú estás no en todo, tú estás, o sea, tú no estás en la nada, tú estás en todo. Tú tienes el todo.
Entonces tú no tienes necesidad de atención. Tú no tienes necesidad de que te elogien, que la gente te dé, porque tú lo tienes todo. Tienes al todo contigo. O sea, una persona que tiene una amistad con Dios no va a tomar un teléfono mientras está hablando con Dios. Una persona nunca tomará el nombre de Dios en vano porque es amigo de Dios y sabe que a Dios no le agrada. Una persona no va a pecar porque es su amigo y sabe que a Dios lo va a contrictar y prefiere perder la razón y no la amistad. Hay gente que no va a permitirle de ninguna manera que ningún amigo, que ninguna persona, que ninguna cosa le quite la conexión con Dios, que Netflix, que YouTube, que Facebook, que las redes sociales, que por conectar o engagement no va a hacer nada ni dirá nada para no ofender aquel amigo, porque aquellos amigos que te verán detrás de cámara se sentirán bien y te darán un like, pero el amigo que está detrás de cámara, aquel que te hizo ser cara y no te hizo ser pulmón, porque hay gente que son pulmones y quieren ser cara. Pero entonces, si Dios el Todopoderoso te fue amigo tuyo, te dio la oportunidad de tener un público que te siga, te dio la oportunidad de representarlo donde quiera, ¿cómo tú te atreves que ese amigo te pide a las 3 de la mañana que te levante a orar? Tú no te levantas a orar. O sea, ¿cómo tú quieres tener un engagement con el Señor cuando tú estás en el teléfono y el Espíritu Santo en tu espíritu te está diciendo tienes que orar, pero tú estás hablando con fulano? Yo cuelgo a fulano, yo apago el teléfono, yo suelto Netflix, yo suelto todo y voy a hablar con Dios. Y nada más que agregar, esto se va a quedar para una segunda parte. Amén, hay muchas cosas que hablar. Fue muy bueno, muy bueno. Realmente me encantó este episodio de Nuevo Creyente. Quisiera que tú le envíes un mensaje a las personas que están comenzando. Amén. Mira, usted que está comenzando, la oración, que es la base principal de todo creyente, tiene que basarse a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que saber que Dios está ahí. Primero está la oración de ruptura, que es a través de que tú te quebrantas delante del Señor y le pides perdón. Le pides perdón a Dios por las cosas que hiciste. Lo alabas, exaltas su nombre para crear una atmósfera. Amén. Segundo, está el farlar, la oración espiritual, que es la oración de romper con el mundo espiritual, porque hay enemigos que traen, ¿cómo le llaman eso? Interferencia. Y tú tienes que romper con esa interferencia. La constancia, la lectura de la palabra para orar con el conocimiento. Amén. La humillación, la conexión. Si fallaste, pídele perdón a Dios. Si has cometido un error, Dios está ahí para perdonarte. No te atrevas a devolverte. El enemigo te dirá que Dios no está contigo, pero esa es una falacia. Dios te bendiga y Dios te guarde.